Vamos a saludar ahora a Horacio Berbisky, periodista, escritor, titular del CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, uno de los organismos de nuestro país que en la última audiencia a la que convocó la Corte Suprema de Justicia de la Nación estuvo presente allí argumentando en favor de la constitucionalidad de esta norma. Así es, buen día Berbisky, gracias por recibirnos. Buen día, ¿cómo están ustedes? Bueno, como señalaba Agustina, un defensor de la ley de medios en todo el país, inclusive en la audiencia que se realizó en la Corte Suprema hace algunos meses, audiencia que criticó mucho Berbisky, hoy la rescata y la relaciona con el fallo de hoy de la Corte Suprema. Yo no critiqué la audiencia, yo critiqué un aspecto que fue el ordenamiento que la Corte dio a los amigos del tribunal, que los convirtió en amigos de las partes, al ordenar que cada amigo del tribunal coordinara con una de las partes la exposición que iba a hacer. Eso fue lo único que yo cuestioné, pero la audiencia me pareció excelente. Escribí una nota de 2 páginas en el diario explicando por qué me parecía excelente y cómo creía que después de esa audiencia era muy difícil que se pudiera declarar inconstitucional la ley, porque había quedado absolutamente clara la posición del Estado Nacional en defensa de la ley. Que llegó finalmente hoy. Horacio, ¿qué opinión tiene sobre esto? Que todavía no se conoce en detalle, pero sí ya la constitucionalidad plena de la ley de medios. Bueno, me parece una excelente noticia que debería haber llegado mucho antes. Esta ley tiene 4 años desde que fue sancionada por el Congreso, pero además 30 años de democracia con aspiración de tener una ley de medios que reemplazara la de la dictadura. Los distintos gobiernos, el gobierno de Alfonsín, el gobierno de la Rúa, intentaron sancionar una ley de medios y no pudieron. El único que pudo modificar la ley del decreto de la dictadura fue el gobierno de Menem, para favorecer justamente la concentración que hoy padecemos. Es decir, lo único que suprimió de la ley de medios fue justamente la cláusula que impedía una excesiva concentración. En cambio, la ley sancionada en el 2009 es una ley que asegura el pluralismo, la diversidad, es una ley que no surge del capricho de un gobierno, sino de los reclamos de la sociedad, es una ley que surge de las propuestas de la Coalición para una Radiodifusión Democrática, que nosotros desde el CELS integramos del principio, elaboramos 21 puntos con propuestas, luego esos puntos fueron expuestos ante la presidenta, se realizaron foros en 24 lugares distintos del país con participación de todas las partes interesadas. Recién entonces se terminó de definir el proyecto de ley, que fue discutido en las 2 cámaras del Congreso como ninguna ley antes en 30 años de democracia. De modo que es una ley de una legitimidad absolutamente indiscutible y la Corte ha confirmado hoy que está en todo acorde con la Constitución Nacional y con los tratados internacionales que tienen rango constitucional desde 1994. De modo que es una excelente, demorada noticia la que hoy se produce. Así es, y que fue aprobada, recordemos, por amplia mayoría en el Congreso. ¿Qué repercusiones ha tenido a lo largo de estos últimos minutos tras el fallo de la Corte? ¿Qué repercusiones ha recibido? ¿Ha estado en contacto? Bueno, muchos llamados, la gente está muy contenta, hay muchas celebraciones, hay mucha felicidad por el hecho de que pueda aplicarse la ley. Yo tengo que hacer una advertencia en ese sentido. El proceso va a seguir siendo lento. Por un lado, la ley establece una serie de pasos que tienen que cumplirse hasta que se produzca, digamos, la modificación del panorama mediático. El Grupo Clarín seguramente va a hacer nuevos recursos judiciales para tratar de bloquear nuevamente su aplicación total o parcial, y además cuando termine de aplicarse el Grupo Clarín va a seguir siendo la mayor potencia mediática de la Argentina. Esto es importante decirlo porque en la argumentación que el Grupo Clarín planteó en contra de la ley, dijeron que se intentaba desguazarlo, hacerlo desaparecer,
terminar con él, atacar la libertad de expresión. Y esto es falso, no es ese el objetivo de la ley. El objetivo de la ley es permitir que puedan expresarse otras voces, que haya espacio para otras voces. Es un objetivo moderado, es un objetivo modesto. Fíjense que lo que la ley plantea y lo que Clarín resistía es que ningún grupo mediático puede tener más del 35% de la audiencia o de la población nacional. Claro. Es decir, que si hubiera 3 grupos que tuvieran, ya estaría superado el 100% de la audiencia. Esto implica aún así un grado de concentración enorme y va a seguir siendo un gran poder, y van a poder conservar todos sus programas de opinión, todos sus programas de distorsión informativa. Digo, no se les va a privar de nada que les de lo que hoy les permite expresar opiniones, distorsionar informaciones. Van a poder seguir haciéndolo con la misma libertad como lo han hecho hasta ahora. Simplemente van a tener un tope de penetración de mercado para que puedan expresarse también otras voces y ellos no avasallen a la totalidad de la población con sus mensajes. Horacio, le agradecemos este contacto con la televisión pública. Muchas gracias por atendernos. A ustedes. Horacio Berbisky, el titular del CELS, dando su opinión, diciendo que es una excelente noticia que se haya aprobado la ley de medios.